Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de Salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. Hoy, unos minutos más tarde, debido a la transmisión de los Juegos Olímpicos, en exclusiva por Televisión Nacional de Uruguay, que me imagino que usted estará disfrutando todos estos días, ya queda un poquito de días más para seguir acompañando este acontecimiento tan importante a nivel internacional, que está en exclusiva a nivel de lo que es televisión de aire por la pantalla de Televisión Nacional de Uruguay. Gracias por esperarnos unos minutos también para comenzar con nuestro programa como lo hacemos habitualmente, y la próxima semana ya sí volvemos a nuestro video principal de emisión como lo hacemos habitualmente. El día de hoy recibimos a la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio. Gracias por estar en Quienes Quieren. No, gracias por invitarme. En esta semana fue noticia, lo había sido en la semana anterior y lamentablemente se repite, la muerte de dos pilotos, esta vez en un helicóptero, la semana pasada fue en un avión de la Fuerza Aérea. Lo que, más allá del hecho muy lamentable de pérdidas de vidas humanas, lo que sí se estuvo manejando en todas estas horas fueron declaraciones del anterior ministro de Defensa, Fernández Huidobro, que hablaba del estado de esta flota y de reclamos que, si bien no se han hecho formalmente, porque hoy la prioridad son las vidas que se han perdido, de presupuesto. Y estamos en una instancia de presupuesto, en rendición de cuentas, que dice que si no se le asigna más presupuesto a las Fuerzas Armadas para renovar, en este caso, aviones y helicópteros, lamentablemente este tipo de situaciones se podrían repetir. ¿Está bien plantear las cosas así? No. Yo creo que no está bien plantear las cosas así. Primero porque hasta que no se indaguen las causas del accidente no se puede determinar si hay fallas técnicas, hay fallas humanas, hay fallas de quien ordenó la misión, hay fallas de quien operó la nave. Entonces me parece que tenemos que esperar la investigación, que tiene que ser una investigación civil. Eso no obsta para que después nos refiramos al equipamiento y al gasto en inversión en las Fuerzas Armadas, que es bajo. Y es bajo porque de hecho las fuerzas se gastan todo su presupuesto en personal, pero primero me voy a referir a esto. Hasta que no estén determinadas las causas del accidente, entonces me parece que aventurar de que el accidente se produce porque el equipo está obsoleto, bueno, termina comprometiendo el propio mando de las fuerzas, porque si uno manda a hacer un entrenamiento con un equipo obsoleto, está sometiendo a sus pilotos a un riesgo de vida. Y por más que yo he escuchado alguna declaración de que estos son riesgos que corremos en la profesión, no. Los riesgos se cumplen. Claro, pero además los riesgos se cumplen en el ejercicio del deber. Los riesgos se cumplen en una operación riesgosa, pero nunca podemos arriesgar la vida de los pilotos en un entrenamiento, y eso sería entonces una irresponsabilidad de los mandos, encomendar a alguien que haga con un equipo obsoleto nada más ni nada menos que una prueba de aterrizar con un motor apagado. Sería, entonces, le competiría, la prueba de que sería un equipo obsoleto terminaría recayendo sobre aquel que da la orden. Entonces, primero hay que determinar esto. ¿En ese caso el comandante puede seguir en su cargo? Y bueno, el poder político, en este caso el del ministro, determinará las responsabilidades, pero bueno, hay una situación grave dentro de la Fuerza Aérea. O sea, la manifestación de que se continuarán haciendo los entrenamientos, bueno, se continuarán haciendo los entrenamientos. Yo tendría todo eso a supervisión, porque... O sea, usted no haría volar un aparato más hasta que no esté controlado todo. Yo creo que la investigación tendría que determinarse con plazos más perentorios que 50 días. Recuerdo todo lo que pasó con el avión Air Class y la intervención de la jueza Mota, y bueno, la verdad que las investigaciones deberían ser ordenadas con mayor perentoriedad. Tenemos 4 muchachos jóvenes, además muertos en estos pocos días. Entonces, decir no es un problema de que los políticos tienen la culpa porque el material está obsoleto, no. Y además tampoco han sido las declaraciones de ellos. De hecho, ellos mismos dijeron que estaban en perfectas condiciones para volar, etcétera. O sea, también les enmendaría la plana a las autoridades si dijera esto. Fernández Huidobro habló de piezas de museo. Sí, habló, pero yo que me he leído todas las comparecencias y sobre todo de la Armada, porque la última comparecencia en la Comisión de Defensa fue la Armada la que hizo más hincapié en lo obsoleto de su flota. Aparecía allí, estaba viendo una entrevista en Emiliano Cotelo a Javier García, y alguien le decía, pero nosotros en un aeroclub, que no sé cuál es, decía, también estamos trabajando con aviones reciclados que son de 1960 y no tenemos ningún problema. Claro, no es lo mismo un vuelo ordinario
que hacer una prueba de entrenamiento con esas Pero características. si el comandante fuera consciente que esta flota no puede volar y manda a volar, debe renunciar a su cargo. Ay, usted me pregunta algo que yo no soy ni el comandante jefe de la Fuerza Armada ni el ministro de Defensa, pero en todo caso me parece que hay que determinar las responsabilidades con toda precisión, sin duda, y responsabilizar a un equipo obsoleto o a una vaca que se atravesó en un aeropuerto, no, porque cuando uno hace estas cosas debe estar prevenido también para las excepciones. A ver, le cambio la pregunta. Si usted fuera la comandante en jefe de la Fuerza Aérea, obviamente no agarraría el viaje con el carro, pero supóngase que lo fuera por un ratito. ¿Renuncia con esto? ¿Se va? Bueno, sin duda, imagino que el en una comandante semana le en mueren jefe 4 pilotos. claro, debe tener presentada su renuncia, imagino, y bueno, ahí procederán ¿Usted renunciaría? a hacerlo. No sé, imagino que todas las renuncias están presentadas, porque todas las renuncias nuestras están presentadas, las de los cargos de responsabilidad. Deberían estar disponibles para el jerarca del Si caso. no, habría que pedírsela. No, todavía no me aventuro a eso. Veamos. Pero es grave, la situación es grave. Y yo creo que transformar esto en una discusión presupuestal no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad las propias Fuerzas Armadas elevan sus pedidos presupuestales, ¿no? Lo hace el Ministerio de Defensa. Entonces, me parece que en ese pedido presupuestal, primero, se tendrían que hacer redistribución de rubros desde la Fuerza de Tierra, el Ejército, hacia la Fuerza Aérea y la Armada. Tenemos 15.000 efectivos en el Ejército y 4.000 en la Fuerza Aérea y 4.000 y 2.000. Entonces es muy desequilibrado el presupuesto de cada fuerza y donde estamos haciendo agua, entre comillas, me parece que es en el control. O sea, usted no aumentaría el presupuesto, simplemente sacaría haría de un lugar una redistribución grande adentro de las fuerzas y haría una redistribución grande entre recursos humanos, costos de funcionamiento e inversiones, ¿no? Que son los 3 rubros presupuestales. Si uno mira el presupuesto, las demandas presupuestales de las Fuerzas Armadas están muy vinculadas a gastos de personal, es decir, a compensaciones. Compensación por nocturnidad en paso de fronteras. Compensaciones a la Dirección Nacional de Aeronáutica. Compensaciones y compensaciones y compensaciones. Entonces, si uno se gasta todo el presupuesto en sueldos en unas fuerzas que deberían tener una asignación presupuestal grande de inversiones como resultado de la desinversión de muchos años, bueno, también allí hay una responsabilidad política, pero por otro lado, el gasto de funcionarios. ¿Usted sacaría funcionarios, disminuiría la cantidad de efectivos? No, ya estamos tratando de disminuir la cantidad de efectivos. ¿Eso no se votó? A través. Sí, se votó. ¿Las vacantes esas? Sí, se votaron. Finalmente se votaron, que es lo que nunca terminó de quedar claro en la prensa, pero aprovecho para decirlo que aquel artículo de reducción de vacantes que inicialmente 3 diputados del Frente Amplio no habían votado, se votó luego en Senado y ya cuando diputados recibió, disminuyen vacantes, pero no efectivos. Los efectivos siguen siendo los mismos que están ahora. Se disminuyen las vacantes quiere decir que las vacantes que quedan libres no se reponen. Y como hay un sistema de jubilaciones muy generoso para las Fuerzas Armadas, los soldados se pueden jubilar con 20 años de servicio. Para usted es mucha gente la que está en las Fuerzas Armadas hoy día, no precisamos tanto. Para mí no, para los indicadores del mundo. Nosotros tenemos 64 efectivos cada 10.000 habitantes. Argentina tiene 18, más o menos. Brasil tiene, menos de 20. Colombia, un país con un conflicto armado, ahora en vías de resolución, esperemos, pero un conflicto armado grande, tiene 38. ¿Usted a cuánto lo bajaría en Uruguay? Y lo bajaría a los niveles de Argentina y Brasil, sin duda. Países, claro, con los que no tenemos. Primero nosotros, todas las hipótesis de conflicto con países vecinos, que son las hipótesis clásicas de la primera mitad del siglo XX, desaparecieron. Y hay otra cantidad de cosas. Se habla del narcotráfico y todas estas cosas, pero en realidad el control de la lucha contra el narcotráfico lo tiene la policía, lo tiene el Ministerio del Interior. Es decir, nosotros además hemos hecho un incremento presupuestal gigante en el Ministerio del Interior. En términos de efectivos, que ahora tenemos cerca de 30.000, y en términos de equipamiento, armamento, es decir, la política usted reduciría un 60 y pico % de la cantidad de efectivos en las Fuerzas Armadas. Esa es la idea que tiene. Iría una política de reducción de efectivos en las Fuerzas Armadas inteligente, en el sentido de que no dañen las funciones esenciales. Ojo, las funciones esenciales de las Fuerzas Armadas son la defensa de la integridad territorial del país, es el control del espacio aéreo, el control del espacio marítimo. O sea, usted no marítimo. Es que no quiera Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas quiere. Mire, no las puedo eliminar, están en la Constitución de la República, así que es muy difícil que me Pero plantee una reforma constitucional para sacar a las Fuerzas Armadas en la que seguramente saldría perdiendo, y como soy política,
Y Pero están su en la idea es Constitución. algo parecido a Costa Rica, entonces, que no haya Fuerzas Armadas. No, que las Fuerzas Armadas tengan el tamaño adecuado al Uruguay del siglo XXI. Y en ese sentido, una readecuación entre gastos de personal, inversiones, me parece que sí, que las pocas, además, adquisiciones de material las hacemos a través de las misiones de paz. Y uno cuando compra equipamiento en una misión de paz en el Sinaí o en Haití, no necesariamente es el equipamiento que requiere acá. Entonces, reduciendo la cantidad de Fuerzas Armadas se arregla el tema presupuestal para comprar equipos bueno, nuevos. sí, claro. El gran tema, el problema presupuestal del Uruguay, de las Fuerzas Armadas uruguayas, es la cantidad de efectivos. Eso, sin lugar a dudas. O sea, usted no es que pone menos dinero, lo que haría es saca personas y compra con eso equipamiento. Primero haría la reforma a la caja militar. Y ya con eso voy a ahorrar un poco de dinero, porque en general se dice, no, las Fuerzas Armadas uruguayas ocupan un 1% del producto, que es más o menos lo que tienen Argentina, Brasil. No es un 1% del producto. A los 640 millones de dólares por año que gastan las Fuerzas Armadas, hay que sumarle los 400 millones de dólares por año del déficit de la caja militar. De ese déficit de la caja militar, solo el 10% lo ocasiona la tropa. La tropa se jubila con poco. Pero la tropa que se jubila con poco, después puede seguir trabajando, cosa que no pasa en ningún otro ramo de la actividad. El caso más típico es en la Armada, los prácticos del puerto. Bueno, uno puede tener allí jubilados, ¿no?, de las Fuerzas Armadas que luego compiten con el personal en la actividad que está dedicado a estas tareas, ocasionando otros problemas. Con este esquema sí hay nuevo equipamiento, aviones nuevos, helicópteros nuevos, barcos nuevos, con el esquema que usted plantea, de reducción de efectivos. De cambio, reforma de la caja militar, pasaje de la aviación civil a la órbita civil, pasaje en la marina mercante a la marina mercante, redefinición del sistema de parques nacionales. Hoy hay una gran... todo eso ha quedado bajo la égida de las Fuerzas Armadas. Si uno redistribuye esas funciones, como hicimos con meteorología, ¿no? Meteorología salió de la órbita de las Fuerzas Armadas y pasó a la órbita civil, aunque las Fuerzas Armadas tienen alguna participación allí. Si uno hace todo ese rediseño institucional, reforma la caja militar, cambia las edades de retiro a una estructura similar a la que tiene la policía, ¿no? Con un buen régimen de transición, porque la reforma de la caja policial se hizo con un régimen de transición, con un buen régimen de transición. Y empieza a no llenar vacantes, empieza a rediseñar unas Fuerzas Armadas que sin duda podrían tener recursos disponibles para tener equipamientos, no aviones caza, no, para tener equipamientos adecuados para el control de lo que se hace en Uruguay. ¿Usted no volvería a comprar aviones de guerra entonces? Pero no. De la misma manera que las brigadas de perros que detectan explosivos o el comando Escorpión para el rescate de rehenes, eso no tiene nada que ver con la realidad tuvo un lío uruguaya. con la mesa política usted cuando se metió con el comando Escorpión de que no quería que le hicieran presupuesto. Lo llevé a la mesa política. Llevé así un papel y dije, Sí, a ver, y rebotó como resorte. ¿qué es lo que estamos votando? Yo ni siquiera estaba en la mesa política, ahora estoy en la mesa política, así que voy a tener... O sea que usted con estos aviones que no vuelan más, los dejaría como museo y no compra un avión de guerra más. No, bueno, esas son decisiones técnicas que me superan, pero no. Pero no compraría un avión de guerra más usted. No, equipamiento de guerra no. Me parece que tenemos que tener otro tipo de equipamiento. Pero eso, la verdad que yo a lo que me dedico es a presupuesto, entonces, las decisiones técnicas las tienen que tomar el personal técnico, pero también puedo decirle que no pueden haber 9 aeropuertos internacionales en Uruguay porque ahora, no los hay. Si usted no compra un avión de guerra, ¿para qué quiere un piloto de guerra? Es una buena pregunta. Porque ahí pone a cualquier civil a volar y listo. Y bueno, por algo creo que hay toda una parte de la aviación que tiene que pasar a la aviación civil. Después usted tiene que hacer el control del espacio aéreo. No precisa aviones de guerra. Entonces, para hacer el control del espacio aéreo. La Fuerza Aérea no tendría razón de ser. ¿Cómo no? Y si no tiene más pilotos que vuelen, ¿qué hace la Fuerza Aérea? ¿Cómo no va a tener? Primero que la formación, en general la formación para volar se da dentro de la Fuerza Aérea y por esa razón en rendiciones de cuentas sucesivas se han ido pagando las horas. Es decir, la Fuerza Aérea reclama que le paguen las horas de vuelo, que son muy caras por el tema del combustible, porque buena parte de la formación para volar se hace en la Fuerza Aérea por el hecho que, bueno, está subsidiada por el Estado y luego los pilotos se van. ¿Barcos de guerra sí compraría? ¿Cómo? ¿Barcos de guerra sí compraría? No, pero usted me hace preguntas que yo no estoy en condiciones de responder sobre si compraría barcos de guerra o aviones de guerra. Eso es lo que están hablando, que la flota también está obsoleta. Absolutamente, pero para que porque una flota de los años 60 es una flota preparada para unas hipótesis de conflicto que hoy no existen. Entonces, con las hipótesis de conflicto que hoy existen, con la ley marco de defensa, con la definición programática de las Fuerzas Armadas, tendrá que comprarse el equipamiento necesario. ¿Le invito una pausa? Sí.
Continuamos a partir de la misma Quién es quién con la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio. Le recordamos que estamos unos minutos más tarde por la transmisión exclusiva de los Juegos Olímpicos a través de Televisión Nacional de Uruguay, pero la próxima semana volvemos a nuestro horario principal de emisión, jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.